¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te movió para escribir? Sí, es cierto. Y ya escribí 2 libros sobre Cortés, que son 2 libros que componen una sola biografía, finalmente. Uno se llama Vida de Hernán Cortés, La Espada. Hablo poco de la conquista y mucho del mestizaje. Y el otro libro, que es el Cortés escritor, se llama Vida de Hernán Cortés, La Pluma. Entonces, La Espada y la Pluma. Y ahora es un tercer libro y mi idea ha sido de retratar un Cortés íntimo, un Cortés, vamos a decir, intelectual, porque siempre aquí en México se presenta un Cortés bárbaro, un villano y matador de indios y robador de oro. Había muy poco oro en realidad. Y creo que estamos muy lejos de la realidad. Entonces, al presentar un Cortés íntimo, creo que nos podemos acercar más a este personaje que es el fundador del país, ¿no? Entonces, mi idea fue imitar, pues la imitación tiene su ventaja, lo que hizo Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano. Marguerite Yourcenar, que es un gran escritor francés, pues belga, pero francesa, y escribió falsas memorias de Adriano. Adriano es un emperador romano del primer siglo después de Cristo, a caballo sobre el segundo siglo. Y tiene una particularidad este Adriano, es que nació en Sevilla, donde muere Cortés. Entonces, y en la época no se llamaba Sevilla, sino Itálica, pero Adriano nació en Itálica. Y luego se volvió emperador romano y Marguerite Yourcenar decidió escribir una carta de Adriano a su nieto adoptivo, Marco Aurelio, y en realidad es una especie de meditación sobre el amor, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el deseo, sobre la envidia. Entonces, y finalmente yo tenía mi tema, ¿no? Entonces escribí un libro y hablo al lugar de Cortés. Tengo la pluma de Cortés y Cortés escribe en esa novela y a su hijo Martín, mestizo, el hijo de Malinche. Eso me permite describir un Cortés, pues es una historia de amor con Malinche, entonces escribe su amor y por Malinche y por todo México, y es una reflexión sobre el mestizaje también, lo que es la cosa más importante, la aportación más esencial de Cortés. Y también es un homenaje a Cortés escritor, porque finalmente hice exactamente lo que hizo Cortés y respetar los hechos, pues lo que hizo Cortés, tendríamos que decir, en la historia verdadera de la Nueva España, obra de Díaz del Castillo, y ahora reatribuida a Cortés. En esa historia verdadera, Cortés conservó los hechos como tales y inventó un narrador ficticio, este soldado raso imposible que ha leído todos los autores de la latinidad y los autores griegos, los autores judíos, etc. Entonces, es imposible, evidentemente, un soldado raso que ha leído todo eso es imposible, pero este narrador ficticio y dio nacimiento a la novela. Entonces, finalmente decidí hacer como Cortés lo hizo, conservar los datos, no inventé nada, es una novela donde no inventé nada, sino el narrador es ficticio. Ahora, sabemos muy bien que eres un hombre de archivos, de crónicas y de una gran lectura. Yo, sin lugar a dudas, yo creo que tú eres el que más sabe sobre Hernán Cortés porque casi tu vida entera se la has entregado a él, ¿sí? Y
yo recuerdo que sobre todo cuando estabas buscando la prueba que Cortés reconoce a su hijo mestizo y que encontraste los papeles en el Vaticano, ¿no? Es decir, no es... Uno pensaría, la novela, sí, hay datos históricos, mucha imaginación, ¿sí? Pero en tu caso, yo creo que está tan apegado a la vida cotidiana de Cortés que yo creo que ese es el gran valor de esta novela, que está desde luego con el antecedente de los otros libros que has escrito sobre él. Pero vayamos un poco a la parte esotérica, ¿sí? Que eso me ha gustado mucho porque siempre te recuerdo en eso. ¿Cómo te nació ese amor o ese interés por Hernán Cortés? ¿Desde dónde? Bueno, historias de amor no, y no se explican, porque el amor es ultra racional, ¿no? Es extra racional. Entonces, realmente cuando decidí interesarme en pues, orientar mi vida de historiador y de investigador hacia una cultura no occidental, había 3 lugares posibles. China, pero en mi época era imposible entrar en China, era la época del maoísmo difícil. Había la India y el mundo prehispánico. Y finalmente hice un viaje a México, no lo voy a decir, pero en 68, lo que es hace muchos años, y me enamoré del país, me enamoré de sus habitantes, y finalmente mi historia es un poco la historia de Cortés, español que se enamoró de otro país. Entonces decidí de tocar el tema de Cortés porque como es un tema tabú, eso es cierto, como es un tema tabú, no hay ni una línea de investigación sobre la conquista y sobre Cortés en ninguna universidad del país. Entonces era un tema virgen y lo traté como tenemos que tratar cualquier tema histórico de manera científica, lo que significa ir a buscar en los archivos, etcétera, etcétera, hacer este trabajo, y de este trabajo salió otra figura de Cortés, que en realidad es muy, muy diferente del Cortés de los libros de texto que están en uso aquí y todavía, ¿no? en México. Pero hay un antecedente en Santo Domingo. Y eso, sí, eso. Es a lo que quiero llegar. Bueno, entonces, a un momento dado, entré en la carrera diplomática y me nombraron en Santo Domingo, en el Caribe. Y en Santo Domingo, mi oficina fue la casa que construyó Cortés. Durante 3 años estuve, había 2 niveles. Estaba en la planta alta. Mi despacho estaba en la planta alta, que es una casa que está exactamente a la esquina de los 2 ejes que sirvieron para desarrollar la ciudad de Santo Domingo, la calle de las Damas y la calle que se llama hoy El Conde. Y son los 2 ejes principales. Y en la esquina hay la casa de Cortés, que construyó a partir de 1506. Es una de las casas más antiguas del mundo americano. Y la casa de tipo español, quiero decir, ¿no? Pero una de las primeras, y durante 3 años, mi despacho fue el cuarto de Cortés, y eso finalmente ha podido tener su importancia. No sé si, quizá los muros tienen memoria, ¿no?, de los asuntos, pero era muy importante porque entendí que esa casa la puedo describir en 2 minutos. Es una casa sin ninguna decoración. Son muros
de coral, es muy blanco, etcétera, pero absolutamente liso, sin escudo. Cortés, lo podemos decir, viene de una familia noble, no es el aventurero que a veces nos cuentan los libros, y viene de una familia que tenía sus armas, su nobleza, etcétera, desde muchos años, ¿no? Viene de una familia que tiene un pasado. No hay nada. Era una casa absolutamente sin decoración, y es la imagen de Cortés. Quiso algo muy sencillo porque él consideraba que la legitimidad no viene del nacimiento, pero de lo que hace el hombre, de la vida que construye cada persona. Y lo dice en la historia verdadera varias veces. A un momento dado, Cortés comenta, y pues ya del Castillo, el narrador ficticio comenta, y siempre lo voy a nombrar Cortés, porque así le quería que nosotros, los soldados, lo nombraron. Y finalmente, después de la conquista de México, y cambia el narrador ficticio y a Cortés lo llama Malinche, porque eso es la prueba de que Marina, que conocemos como Malinche, y se volvió un ser esencial en la vida de Cortés. Malinche, Malincine, significa dueño de la venerable cautiva. Entonces, cuando Moctezuma habla a Cortés, le llama Malincine, dueño de Malincín. Entonces, finalmente, lo podemos ver, después de Cortés viene Malinche, y la segunda parte de la historia verdadera se llama Malinche. Pero era un hombre sencillo, yo quiero decir es que era un hombre sencillo, y su casa, señor Larsen, casa es una casa muy austera, vamos a decir. Y hoy es la sede de la Embajada de Francia. En la época era mi despacho, pero ahora es la sede de... Esas paredes encierran la historia de la juventud o de los primeros años de Hernán Cortés aquí en este continente, bueno, en las islas, ¿no? ¿No crees que por ahí vino una inspiración? Sí. Algo excepcional, ¿no? Y que se conserve la casa. Sí, y además pasó algo porque el propio presidente de la República Dominicana de la época, el presidente Balaguer, ofreció esa casa a Francia para hacer un centro cultural, un lugar de dinámica cultural. Hice una especie de galería donde pudimos exponer a artistas dominicanos, pero también otros grandes artistas. Y arriba había las oficinas, vamos a decir, administrativas, pero el deseo del presidente era que sea un lugar cultural. Entonces, finalmente, creo que sin saberlo, el presidente Balaguer había entendido que en esa casa de Cortés en Santo Domingo ya pasó algo cultural, tenía un proyecto, armó su conciencia de futuro conquistador, porque pues es la palabra que utilizamos, pero que no es la adecuada. ¿Has vuelto a esa casa? ¿Qué? ¿Has vuelto, has regresado a esa casa? Sí. ¿Y no te mueve algo? ¿No te dice algo? Sí, Claro. Pero hay otra casa importante en Santo Domingo, que es la casa del virrey de Diego Colón. Cuando llegó Diego Colón, y después de la muerte de
del rey Fernando, llegó Colón como virrey. Era en el pacto que había firmado los reyes católicos con Colón, el descubridor. Y era un título de virrey con herencia. Y cuando llegó Diego Colón, se hizo construir un palacio de virrey que todavía existe. Y Cortés conoció a este palacio. Decidió construir una copia del Palacio de Santo Domingo en Cuernavaca. Evidentemente el siglo XIX pasó y se construyó una parte adicional, ha sido un cuartel del ejército, etc. Entonces no se respetó la arquitectura inicial, pero podemos recuperar los elementos. Si el gobierno me pide la restauración del Palacio de Cuernavaca, puedo proporcionar el modelo original y tendríamos la duplicación del Palacio del Virrey Colón. Porque Colón quería ser virrey, eso es probable. No logró el título, entonces se construyó un palacio de virrey por no tener el título. Claro. Pero vivió más ahí que en esa casa de Cuernavaca. La de Cuernavaca vivió muy poco, ¿no? Muy poco. Muy poco. En la casa de Cuernavaca, la esposa, la segunda esposa, Juana de Zúñiga. Y con Juana de Zúñiga tuvo otra serie de 6 hijos. Y el varón, el mayor, se llama también Martín. Entonces este Cortés tuvo 2 Martín. Y al final del libro explicó algo que me pareció interesante, es que de los 2 Martín, uno escogió la carrera de las armas y otro quiso ser escritor. Pero hubo una inversión. El hijo de Malinche tuvo una vida de militar, pues hay una especie de sonorización. ¿Se oye o no? Sí. Porque nosotros tenemos una especie de regreso un poco raro. Entonces, el Martín mestizo tuvo su vida adentro del ejército de... Vamos a cambiar. A ver. ¿Sí? Se escucha bien. Entonces, para terminar los 2, Martín, uno fue soldado y el hijo de Malinche y el hijo de su esposa española quería ser escritor y finalmente cuando la corona lo mandó para tomar el poder en 1563, rechazó la idea y no tomó el poder porque quería ser escritor. Y aquí no se sabe, pero yo hice el rescate de poemas de este Martín Cortés, hijo de España, y se dedicó toda su vida a ser escritor y poeta. Y una gran parte de su fortuna la invirtió al pagar varios poetas en España para que escribieran en epopeya la vida de Cortés. El más conocido es Lasso de la Vega, que escribió 2 versiones. Una se llama Cortés Valeroso,
la segunda edición aumentada se llama Mexicana, así. Ahora, me da la impresión que el consentido de Hernán Cortés era el mestizo. A juzgar Claro. porque además estas memorias se las, bueno, Cortés, bueno, tú se las dedicas precisamente a su hijo mestizo. Sí, evidentemente Cortés tuvo una vida afectiva, como se dice de manera poética, muy densa, pero es la carta de un padre a su hijo y consentido, evidentemente, y no va a contar su vida extraconyugal. Entonces, pero el libro habla de dos mujeres importantes, Marina, que muere a final del año 1528, y luego, al final de su vida, Cortés recupera otra relación de amor con la esposa del secretario del imperio, con la esposa de Francisco de los Cobos. Se llama María Mendoza, y esa mujer fue el gran amor del final de la vida de Cortés. Y el libro lo publicó porque a veces unos me preguntan dónde están los archivos de Cortés. Siempre Cortés hacía 3 paquetes, uno para España, otro para México y otro para su casa, para su propiedad personal. Entonces siempre tenemos 3 versiones de todos los documentos. Aquí tenemos prácticamente todo el archivo de Cortés, porque lo conservó el Hospital de Jesús. Ahora el fondo está en el Archivo General de la Nación, pero hasta 1928 estuvo en el Hospital de Jesús en manos privados, porque fue una fundación privada y eso permitió conservar no solamente el edificio, donde está la sepultura de Cortés, etcétera, y su memoria, pero también los archivos. Pero en España no se sabe. Entonces explico en mi libro que para proteger sus archivos, pidió a María de Mendoza de albergar en la casa del secretario del imperio, en la propia casa de Francisco de los Cobos en Úbeda, de conservar esos archivos. Entonces eso es un incentivo para los jóvenes y los historiadores jóvenes para ir a buscar en Úbeda dónde están los archivos de Cortés. Y seguramente ahí viene un ejemplar del manuscrito de la historia verdadera. Pero evidentemente no es, y es un poco raro ir a buscar en el corazón del poder de Carlos V los archivos de Cortés, que es un oponente. Entonces nadie hizo este trabajo. Por eso lo que digo de la relación con María de Mendoza es importante, porque probablemente hay muchas cosas que encontrar en Úbeda. Pues ahí está la invitación a los jóvenes investigadores para que continúen estudiando a este personaje, ¿no? En una novela hay mucha imaginación, ¿sí? Pues porque es novela histórica. En este caso, tus datos son prácticamente, vaya, no necesitan la imaginación, es lo que quiero decir, pero hay algo de todas maneras de imaginación, ¿o no? No, la reconstrucción fue psicológica. Soy Cortés, cuando escribo, soy Cortés. Entonces mi problema fue cómo pensaba Cortés. Entonces para reconstituir el pensamiento de Cortés, su psicología, tuve que utilizar, en buen historiador, las fuentes disponibles. Y tenemos un sinnúmero de cartas que no se utilizan normalmente porque no se hace la gran historia a partir de eso, pero son cartas que manda a su familia, son
pequeñas notas al final de un contrato, etc. Esos elementos tenemos muchos y eso me ayudó. Y también tenemos retratos de Cortés en la correspondencia diplomática, porque los diplomáticos, y es la función de los diplomáticos, explican cómo funciona España. Entonces, tenemos en particular el embajador de Venecia, y hizo retratos de Carlos V, pero también de Cortés, etc. Existe un fondo de archivo en el archivo secreto del Vaticano, que es muy, muy rico, pero es trabajoso, ¿no? Porque todo viene en latín, en escritura del siglo XVI, y no hay clasificación del archivo que toca Cortés. Entonces, es trabajoso, pero descubrí muchas cosas, etcétera. Entonces, esa reconstitución, hay una parte que es absolutamente histórica y la otra parte es un poco mi psicología personal. Entonces, eso es la parte de invención. Para dar un poco de carne al personaje, tuve que inventar lo que creo que ha sido Cortés. Pero los hechos son los hechos. Por ejemplo, cuando explico que López de Gomara es el hermano de Cortés, eso no es una invención novelesca. La manera de presentar el asunto, sí, pues la descripción del sobre que recibe Cortés, etcétera, eso es una manera literaria de contar y de escribir la novela. Pero el fondo del problema es que sí, López de Gomara, que es escritor de la historia de la conquista, es el medio hermano de Cortés. Y Cortés se dio cuenta de eso porque al regresar en España en 1528, con una gran delegación de señores del altiplano, de México y de Tlaxcala, recibió una información. Su padre muerto había dejado papeles. Y te voy a confesar, mi hijo, que no eres hijo único, y que tienes un hermano que se llama así y tienes una hermana que se llama así. Entonces, y esos dos hice la investigación y no digo nada de la hermana, de la media hermana, porque puede ser para otra oportunidad. Aparece, pero como no explico que es la media hermana, eso no cuenta, pero explico que sí. Y López de Gomara es el medio hermano de Cortés. Sí. Eso no es una invención. Sí. Yo creo que este libro, que es muy accesible, porque una de las grandes virtudes del libro es tu escritura. Así que es impecable. No, es impecable. Realmente uno goza el libro cuando lo está uno leyendo, independientemente si uno está informado o mal informado de lo que fue toda la vida de Hernán Cortés, pero la forma en que lo transmites es una forma muy agradable para el lector, se lee de una forma extraordinaria y como que es un repaso de la historia, ¿no? Porque hablas desde que llega a las costas, cómo se va aliando con los indios, lo de Tlaxcala o lo de Cholula, que también fue importantísimo y que ahora hay diversas interpretaciones, y luego pues la llegada a Tenochtitlan, ¿no? Yo creo que para los lectores es un placer leerlo porque está uno recordando la historia finalmente de la conquista, no exclusivamente, pero sobre todo de la conquista, ¿no? Hay un autor inglés, que creo que el apellido es Amis, no recuerdo, que dice, cuando uno escribe en una novela, está escribiendo la vida propia. Y yo creo que en eso sí coincido muchísimo, porque los textos que tú tienes, cómo sitúas al hijo de Hernán Cortés, y eres tú, tú eres Cortés, vaya, ¿no? Como que la personalidad de Cortés, a través de tantos años de estudio, la adquiriste. Y por eso es este libro, ¿no? Es un libro que, independientemente de los otros dos libros, del de la pluma y la espada, este es un libro, es como un resumen, dijéramos, que le cuentas tú como Cortés a su hijo predilecto.
Sí, recibí unas preguntas y un periodista me preguntó si finalmente este libro que cuenta la relación de Cortés con México no era mi propia historia y si finalmente no era mi visión de antropólogo que sería detrás de todo eso. Y la pregunta era si realmente Cortés se enamoró, como yo, de México. Y la respuesta es sí, Cortés se enamoró de México. La prueba, tenemos por lo menos 2 pruebas, se enamoró de México, la tenemos en la segunda carta de relación. La segunda carta de relación no es nada más que una carta de amor escrita a México y hay una vibración, hay una onda realmente en esa escritura y es muy específico y muy extraño porque Cortés escribe en Tepeaca en octubre de 1520. La noche triste, que es la derrota de los españoles, la derrota de Cortés, es principios de julio. Entonces, 3 meses después, apenas, Cortés escribe la segunda carta para narrar cómo llega a Centla y luego a Veracruz, luego a Zempoala, luego a Tlaxcala, y cómo entra en México, Tenochtitlán, y lo cuenta como si fuera el dueño del país, y no lo es. Lo escribe como vencido. Entonces, creo que la explicación es que es un testamento. Cortés probablemente duda mucho de su capacidad a vencer, ¿no? Es realmente un vencido y duda. Y antes de morir, escribe su testamento, y su testamento es una carta de amor a México. Y cada uno, al leer esa segunda carta de relación, se puede dar cuenta de eso. Siempre la comparación entre España y Nueva España siempre es favorable a la Nueva España. Los árboles son más verdes, son más grandes y llegan hasta el cielo, hasta los aves que cantan mejor que en España, etc. Y la otra cosa que me parece importante en relación con el mestizaje, porque a veces tengo muchas preguntas sobre el mestizaje, si realmente fue una idea de Cortés o si fue casualidad, etc. Fue una intención de Cortés y Cortés defendió el mestizaje, que es una idea prehispánica. El mestizaje es el motor cultural de Mesoamérica, es la dinámica cultural de Mesoamérica, la integración de los nómadas en seno de este mundo de agricultores sedentarios ha sido la dinámica cultural durante 25 siglos. Y Cortés considera que eso va a ser la solución al contacto. Y la prueba la tengo en algo que es novelesco, pero que no inventé, es cuando Martín, hijo de Malinche Martín, tiene 6 años, en 1528, Cortés tiene que casarse con una mujer española. Eso fue la idea de su padre, del padre de Cortés, para proteger a su hijo. Y la idea era, si tú te casas con una mujer que pertenece a la familia real, porque Juana de Zúñiga pertenece a la familia real a través de los Enríquez, que es la familia real, y si tú te casas con una mujer de la familia real, eso va a ser una protección. Y Cortés finalmente decide que sí, y había gran respeto para su padre, entonces no quiso denegociar lo que había negociado su padre, entonces aceptó casarse con una mujer española, lo que no era su idea inicial. Entonces, ¿qué hacer con mis 6 hijos y mestizos? Entonces, y decidió uno de hacer legitimar 3 de esos hijos
por el Papa, el propio Papa, que era también un hijo natural, entonces que conocía un poco la temática. Y dos, solicitó la integración de su hijo de 6 años como caballero de la Orden de Santiago. Entonces, aquí eso es un hito, ¿no? Porque la Orden de Caballería de Santiago es la cuna de la gran aristocracia, y para entrar hay que tener una prueba de sangre, hay que poder asegurar que la familia es conocida desde 10 generaciones, etcétera, etcétera. Y evidentemente el hijo de Malinche, India Mexica, y cómo ha podido lograr Cortés eso, y lo logró. Y lo logró para imponer la idea de que el mestizaje es algo positivo y que hay que aceptarlo así en la sociedad española de la época. Entonces, y lo que consideran a Cortés como un matador de indios, se equivocan, realmente. Tenía la voluntad de asociar esos dos mundos, esos dos lados del Atlántico, y lo hizo con una firme voluntad. Entonces el capítulo que podría ser una invención mía sobre este joven que recibe la espada en así de caballero de Santiago, es real. Y es documentado porque recuperé los archivos de la Orden de Santiago. Hay una parte que es publicada, otra que no lo es, y todo está documentado, porque el mundo español, castellano, es un mundo de sueño para un historiador, porque España inventó el archivo, ¿sí? Antes de los otros países. Los archivos en Francia, y realmente la idea de conservar archivos, eso vino después, pero a principios del siglo XVI todo se conservó. Entonces es el paraíso de los historiadores. Y por otro lado, él reconoce públicamente el amorío o su relación con Malinche, ¿verdad? No lo oculta, no lo oculta. Al contrario. Al contrario, exactamente. Eso puede ser útil para los feministas. Las feministas y los feministas, los dos, ¿no? Porque Cortés es el primer feminista y Malinche la primera feminista de la historia reciente de México. En este sentido de que Mesoamérica funcionó durante 25 siglos prácticamente como un sistema masculino. La mujer había sido ulteriormente importante, había sido expulsada de la vida política y de la vida, sí, de la vida del poder, vamos a decir el círculo del poder. Y Malinche explica eso a Cortés, y Cortés decide reinstalar la mujer en situación por lo menos de igualdad en el poder. Y Cortés se va, a partir de esas discusiones, esas pláticas con Malinche, Cortés se va a presentar de manera sistemática con Malinche a su lado y va a confiar el papel de portavoz a Malinche, lo que es un papel muy importante y que es una especie de diplomacia de la palabra. Eso necesita, los jefes no se hablan directamente entre ellos. Siempre hay un portavoz que habla y se hablan entre ellos. Y finalmente Cortés decidió confiar este papel a Malinche, lo que es mucho más que el papel de intérprete. Técnicamente Cortés habla náhuatl, no necesita traductor. Necesita una persona capaz de hablar en su lugar. Entonces, al escoger una mujer, eso fue una revolución. Y eso explica el éxito, porque fue un éxito, el éxito de Cortés. Evidentemente, los hombres no estaban muy de acuerdo, pero Cortés recuperó
el apoyo de la mitad de la población, gracias a Malinche, porque la mujer representa la mitad siempre más o menos la mitad de la población. Entonces, si ya tienes 50%, no es una manera de garantizar tu poder. Entonces, hay lenguas que dicen, pero Cortés instrumentalizó a la mujer. Pero no está mal, ¿no? Y dar nuevamente un papel político, un estatuto social a la mujer, yo no lo voy a culpar a Cortés. Oye, y por eso lo cuestiona mucho o lo inquieta cuando llega la Marcaida, ¿no? Cuando llega... La Marcaida, la esposa de la que tenía en Cuba. Sí, que lo tocas muy de paso, ¿verdad? Porque... Entonces, Cortés en Cuba tuvo que contratar un primer matrimonio con una mujer española. Eso fue la negociación para salir de la cárcel. Pero hubo contrapartes. La contraparte fue, de acuerdo, me voy a casar con esa mujer española que no quiero, pero vamos a hacer tres cosas. Tú Velázquez, gobernador de Cuba, tú vas a ser el padrino de mi hija mestiza que tuve con una princesa taina. Y se pasó así. Dos, y voy a solicitar mi elección como alcalde de Santiago de Cuba. Y Cortés salió electo, alcalde electo, y no nombrado. Entonces, no fue un dedazo, fue una elección. Y tres, me voy a encargar de la conquista de México. Eso va a ser mi territorio y me voy a encargar de eso. Estamos en 1515 y la contraparte de la boda de Cortés con esa mujer española fue muy importante porque las contrapartes eran súper importantes. Entonces, efectivamente, Cortés tiene oficialmente una esposa española, la deja en Cuba y va a México sin esposa. Y entra en la relación con Malinche y finalmente Cortés tenía dos esposas en Cuba, una indígena, taina, y otra española. Y finalmente hubo una equivocación, no sabemos exactamente, pero la idea de Cortés era de pedir que venga la esposa taina. Y la española subió al barco. Entonces, el capitán llamó por teléfono a Cortés, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, entonces, eso toma tiempo precisamente porque no había teléfono, entonces había que mandar correos, etc. Y finalmente Cortés tuvo una idea, pues las dos están a bordo, entonces tú vas a desembarcar todo el mundo a Coatzacoalco y luego que vengan a pie. Y en la idea de Cortés, la taina era capaz de aguantar esa, y la española, en su idea, podía renunciar y recuperar el barco para regresar a Cuba. Pero las dos llegan. Entonces Cortés, a un momento dado, se encuentra con su esposa taina, su esposa española y Malinche embarazada. Entonces, efectivamente, había un problema personal que gestionar, ¿no? Y finalmente murió la mujer española. Siempre mantuvo con la taina una muy buena relación, la casó con uno de sus amigos y su hija fue legitimada por el Papa Clemente VII. Entonces, pero con la española era complicado. Y porque era lo contrario del símbolo del mestizaje, ¿no? Hacer una familia española en México no era la idea de Cortés. Entonces murió y evidentemente hubo rumores que lo había asesinado Cortés.
y no tengo idea porque no tenemos la foto, pero lo cierto es que nunca hubo una acusación, pero nunca la justicia culpó a Cortés de eso. No había, porque todos los testigos fueron pagados y decían la misma historia. Entonces hubo una sospecha sobre esos testigos. Entonces la justicia eliminó esos falsos testigos. En realidad eso fue el propio hermano de la esposa de española, y que conocemos como Juárez o Suárez, y apoyó a Cortés en este momento para decir que sí, mi hermana a veces se desmayaba, entonces en este caso se desmayó y no sé, pues definitivamente. Entonces hay una duda. Hay una duda. Sí, porque había otros testigos que posteriormente en los juicios que le realizaron decían que padecía de asma o algo así, que se estaba ahogando y que Hernán Cortés la ayudó para que no se haga, pero que quedó morada y el collar, los collares de perlas fueron tirados y demás, ¿no? En fin, bueno, es un episodio extraño, ¿no? Realmente, y nos prueba esa personalidad de Cortés, ¿no? De decir, tengo estas 3, 4 mujeres y a todas las reconozco, ¿no? Realmente está decidido a instalar el mestizaje en México. Así es. Y como, por eso, como México es un país mestizo, sí. Este retrato de un Cortés padre de Martín, es también un retrato de Cortés padre de la patria, sí. de México mestizo. Sin duda alguna, es el padre del mestizaje. Y yo creo que tu libro, así como tus otros libros, es mucho la búsqueda de una reconciliación con nuestro pasado. ¿Sí? Porque sería lo ideal. Es que en eso si estamos. Puedo contribuir, y claro, porque me daría mucha alegría. No puede ser que juzguemos una historia con ojos del siglo XXI de lo que sucedió en el siglo XVI y finalmente es nuestra historia. Yo cuando daba clase en el ITAM les decía a los alumnos, repitiendo un poco a Borman, México y los traumas de su historia. ¿Sí? Y el primer trauma es la conquista, sin lugar a dudas. Y yo le decía a los alumnos, todos tenemos traumas de niños. Y el que diga que no está peor, porque está peor traumado, porque ni siquiera sabe que está traumado, es lo que sucede cuando revisamos la historia de México, la reconciliación y ver a un Cortés con otros ojos, ¿no? Con otros ojos. Yo quisiera leer algún parrafito de tu texto, de los que más me llamaron la atención, sobre todo en introducción. Y además, antes de leerlo, la última parte que tienes es un poco la revisión de las fuentes, ¿no? Es decir, ¿en qué te estás basando? ¿Por qué es esta reconstrucción de Hernán Cortés? ¿A través de qué? Y eso me parece una parte importante también del libro. ¿Verdad? Informativo, quiero decir. Sí, hay una postilla al final para explicar y cómo se construyó el libro, lo que es parte de la invención y lo que... Pero la verdad es que en esa parte explico que muchas cosas que podrían pasar por una invención novelesca es la vida de Cortés. Cuando Cortés siembra un nopal al pie de la puerta del castillo de Medellín, es para hermanar las dos ciudades, su ciudad de nacimiento y su ciudad de adopción. Y explicó cómo un alcalde hace como unos años y eliminó el nopal sembrado por Cortés, que había subido hasta 25 metros de altura, era una especie de símbolo impresionante, y como no sabía nada de Cortés, en Medellín, imaginas, ¿no? El alcalde no sabía nada, entonces eliminó todo eso. Entonces hice una protesta oficial y finalmente pusieron otro nopal con un cartel que dice, este nopal es el heredero del nopal histórico que sembró Cortés en 1528. No es equivalente a un nopal que había sobrevivido durante 500 años, pero es algo simbólico.
y luego al final de su vida, él pide que sus restos descansen en México. ¿Qué? Él pide, cuando él, Sí. cuando él muere, que sus restos vengan a México, ¿no? Sí, sí, eso es en su testamento, pide que sus restos sean enterrados en Coyoacán, porque en Coyoacán es el momento del amor máximo con Malinche, es el nacimiento de Martín que tiene una importancia, no inventé la importancia de Martín en la vida de Cortés, lo tenemos en su testamento y su deseo de ser enterrado en Coyoacán y se refiere a este momento de posguerra, ¿no? Acaba la conquista y durante 2 años hay una especie de vida así en suspensión donde hay una convivencia entre sus lugartenientes españoles y los señores de México. Entonces es una especie de mundo que fusionó y con la relación con Malinche, que es una relación muy estrecha en la época, el nacimiento de Martín, entonces por eso quiso ser enterrado en Coyoacán. Entonces al final de su vida, Cortés siente que llega la muerte, tiene 62 años, pero después de la vida de Cortés, creo que es mucho, para la época es mucho, y decide de ir a morir enfrente. Mi idea, no lo digo en el libro, pero al final de su vida, Cortés vive en el mero centro de Sevilla y para morir decide cruzar el Guadalquivir, ir del otro lado. El otro lado es la ciudad antigua, es itálica y va a ser enterrado de manera provisional. Y Cortés en Saint-Ponce, que es el nombre actual de Itálica, que es la ex ciudad romana. Entonces, es algo simbólico, esa decisión. No puedo ir hasta México, pero por lo menos voy a cruzar el río Guadalquivir, que es un poco el río, los 9 ríos del Mictlán. Entonces creo que en la idea de Cortés hay algo de eso, porque es un poco raro decidir de no morir en su casa de Sevilla. Pero esa idea de cruzar el río es una especie de, creo, hay una simbólica, pero el deseo de Cortés era de regresar a México. Pero no, su salud se deterioró mucho y en 3 meses murió. Pero tranquilamente en su cama, lo que es excepcional para un conquistador. Es el único que tuvo esa vida. Y también algo, antes de darte la palabra, tuvo funerales de jefe de Estado. No, hay que eliminar la idea de que Cortés es un proscrito, que Cortés es el hombre muy potente a partir de 1543, cuando se instala en Sevilla. Es muy potente porque uno es un autor famoso y la fama de un autor no se puede quitar con una cédula. Entonces eso es algo importante. El papel de Cortés, la importancia de Cortés viene de su papel de prominente de escritor. Y luego en Valladolid es muy simbólico. Tenemos la casa del regente. ¿Por qué se instala en Valladolid la corte? Porque Carlos V abandona el poder. No se puede mantener en el poder después de su derrota frente a Argel, ¿no? Entonces, organiza la lucha contra el Islam. En la época se dice los maometanos o los saracenos, pero es la misma cosa, y pierde la batalla. Entonces se va, no se puede mantener en el poder. ¿Y quién está en Valladolid? Había la casa del regente Felipe, futuro Felipe II, 16 años, un niño. La casa de Francisco de los Cobos, que en la época es muy enfermo, pero es la casa de la esposa de Francisco de los Cobos,
de Los Cobos, y donde Cortés tiene sus entradas, pasa la mitad de su tiempo en la casa finalmente del secretario del imperio, y al lado es la casa de Cortés, que es un taller de escritura, porque es un taller. Hay Gómara que escribe de su lado, él escribe la noche la historia verdadera. Hay un primo que se llama Altamirano franciscano, que es el amanuense, que pasa limpio todo eso. Es un verdadero taller. Y finalmente Cortés es más potente que Carlos V en este momento, que ha decidido huir de España. Entonces tiene funerales de jefe de Estado y tenemos la descripción de todos los que acudieron, tenemos la descripción de la ceremonia, etc. Entonces es documentado y no inventó nada. Eso realmente no es una invención. Sí, y volviendo un poco a la reconciliación con nuestra historia, en el caso particular de México, durante el virreinato se reconocía a Hernán Cortés, ¿sí? No se ocultaba, al contrario, se le reconocía como el conquistador. Pero España, con la leyenda negra, no supo defenderse. Y entonces eso permeó mucho la mentalidad durante el proceso de independencia en México para desacreditar los 300 años del virreinato que hubo. Sí. Así que a veces uno dice, ¿quién contaminó a México? En ese sentido de distanciarse de su pasado, pues yo creo que en parte esa leyenda negra provocada por los franceses, los ingleses y los norteamericanos. Pues los norteamericanos. Bueno, más que los nada norteamericanos, ellos. básicamente. Sí. Fue Monroe, el presidente Monroe, que lanzó la polémica. Así es. Después de su declaración. Y de ahí viene de ese distanciamiento y ese divorcio 1823. con esa parte de nuestra historia que son 300 años de historia. ¿Sí? Bueno, yo no me quiero detener mucho, creo que ya nos pasamos un poquito, y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, también podríamos darle la palabra. Pero yo quiero leer un párrafo en la parte introductoria que le dice a su hijo Cortés: lo verás, no idolatro la trinidad de los malvados, el oro, el amor, el poder. Por naturaleza tengo más bien el alma de vagabundo. Indomable y soñadora. Me complace situarme en la periferia del mundo, al borde de la vida pública, pero desde muy joven me alimentó una certeza. Lo que prevalece es la libertad. Y solo se puede ser libre estando en el pináculo de la pirámide. La gravedad del mundo se disipa al elevarse. Muy concretamente, más vale estar en situación de dar órdenes que de recibirlas. Mi conquista del poder ha sido una conquista de libertad. Muy personal tuyo, ahí estás tú reflejado precisamente en estas palabras, ¿no? Yo quisiera ver si alguien quisiera alguna pregunta, algún comentario. Claro, la tarea o la recomendación es leer el libro desde esta noche, porque estoy seguro que no lo van a dejar de leer, porque comentaba yo, la lectura es muy agradable, lo que es la composición va más allá de los hechos y es un placer estar leyendo la historia. Por ahí hay una pregunta, yo no sé si con un micrófono que puedan. Hola, buenas noches. Soy Carlos Gómez Roel Maínez, amigo de Cristian. Gracias, Cristian, por ese libro. Ojalá escribas 10, 20 más, porque la verdad, la historia de Hernán Cortés es una historia que debemos seguir paso a paso, obligado precisamente a esta reingeniería de nuestra historia, ¿no? Porque es una reingeniería muy bien hecha, magníficamente documentada, con fuentes increíblemente basadas en textos que en la vida hubiéramos imaginado que existían. Y quiero ser un provocador acá en función
de que el próximo año, en noviembre, se cumplen los 500 años del Hospital de Jesús. Yo quiero invitar a todos, obviamente con Cristian, a que estemos atentos porque va a haber conmemoraciones. Afortunadamente no va a estar ya el que está, entonces vamos a estar como más libres de gritar viva, viva Hernán Cortés, ¿no? Posiblemente a lo mejor hasta el rey venga, ¿no? Porque ya va a poder venir, ¿no? Pero la provocación es pensar en crear esta mancomunidad de ciudades hermanas. Y quisiera dejar el pensamiento, Tepeaca, que es el lugar donde Hernán Cortés escribe las cartas de relación, con Valladolid. Se me quiere ocurrir esta relación Tepeaca y Valladolid como esta simbiosis de los lugares donde Hernán Cortés se inspiró para hacer lo que hizo, para darnos esta historia, y porque, por ejemplo, Tepeaca no es muy conocida por muchos, pero los que hemos leído la historia y hemos aprendido, creo que es importante que tengamos en cuenta que esta relación entre Tepeaca y Valladolid debería posiblemente ser una muy buena idea para poderla tomar en cuenta y hacer algo, ¿no? Para el próximo año también. En segundo lugar, bueno, pues felicidades por otra vez este encuentro, es maravilloso. Y bueno, Cristian sabe que soy un fan de Hernán Cortés a lo bestia, ¿no? Porque bueno, lo defendemos muchísimo. Esperemos que los restos del conquistador sigan en México. Por ahí había algo que querían mover, pero sería extraordinario que poder ayudar a poder valorar arqueológica y antropológicamente la construcción de la historia de la iglesia del Niño Jesús, donde está Hernán, poder ayudar en que se pueda complementar en donativos para que esa restauración pueda seguir, ¿no? Hay que ayudar a eso es bien importante, porque hablamos de la historia y no sabemos exactamente, pues, qué pasa después, si el gobierno apoya, si no apoya, si le gusta, si no le... No, creo que la sociedad civil está comprometida con esta magnífica reingeniería de nuestra historia y queremos que en esa parte apoye. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias. Sí. Yo en algún momento yo pensaba, sobre todo cuando hace uno viajes a América del Sur, muy particularmente en Lima o en Bogotá, con el conquistador está en la catedral, Jiménez de Quesada en la catedral. Y yo decía, algún día tendrá que estar Hernán Cortés en la catedral. Pero después yo pensé, no, porque donde él quería reposar era precisamente en el Hospital de Jesús y está ahí en la iglesia, en el templo, y que ahí están los restos de Hernán Cortés. Cuando yo pregunto, ¿quién ha visitado la tumba de Hernán Cortés? Muy poca gente sabe o ha ido, y es un poco esa ignorancia de lo que es el personaje, y yo creo que tus libros han ayudado mucho, sobre todo a jóvenes, a recuperar la memoria de nuestro país. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. A ver, allá, adelante. Cristian, muchísimas gracias a ambos por esta brillante exposición. Y no sé si nos pudieras compartir los principales rasgos de carácter de Hernán Cortés. Sería muy interesante escuchar esta parte. De carácter. El carácter de Hernán Cortés según tu investigación. Sí, el carácter de Cortés lo inventé, pero a partir de elementos históricos que mencioné. Y creo que es como finalmente mi trayectoria en relación con México es un poco la trayectoria de Cortés, un extranjero que se enamora de un país extranjero, etcétera, y que finalmente se integra y que, hay que decirlo, lo puedo decir, pero nací francés, pero hoy soy mexicano, lo que significa que fue una trayectoria realmente personal. Creo que
he podido nutrir mi retrato de Cortés, de mi propia experiencia, y la verdad es que hay una dificultad, es que Cortés es un hombre del siglo XVI y hoy el libro está escrito en el siglo XXI. Entonces, la manera de sentir el mundo, la manera de vivir, la relación entre el hombre y la mujer, todo eso ha cambiado mucho en 500 años. Entonces, hubo una primera dificultad que era pues de restituir un Cortés creíble, un Cortés posible, y no transferir todo mi psicología actual en Cortés. Entonces fue una especie de mezcla entre los dos, los elementos históricos y una parte que es personal. Pero decidí hacer algo que es borrar la violencia. El mundo del siglo XVI es mucho más violento que el nuestro, mucho más. La relación común, no, por ejemplo, la espada, a veces se cree que la espada es un arma de guerra, no, es un arma de autodefensa y es un arma personal. Los que van a la guerra tienen una espada, pero se la pagan ellos. Y el armamento está pagado por el jefe del ejército, el que manda, ¿no? Entonces, la espada es una especie de necesidad para sobrevivir, lo que sí, conocemos todo, los duelos, etcétera. Este sistema era un sistema de gran violencia. La Inquisición, no voy a regresar sobre el tema, pero fue un tema de la violencia también era de la iglesia, era en todos los sectores de la sociedad. Probablemente Cortés era mucho más violento que lo presentó. Lo presentó de una manera suave, pero eso fue una decisión porque a mí no me gusta describir la violencia. Entonces, si un escritor no tiene placer en escribir, al escribir eso no funciona. Entonces, me gustó borrar la violencia y por otra parte, creo que no la podemos entender. Hoy, esa violencia del siglo XVI no la podemos entender, que es una violencia permanente. Entonces, es evidente que para poder sobrevivir, Cortés tuvo que castigar a muchos de los miembros de su tropa y ahorcar, por ejemplo. Habló evidentemente no podía hacer otra cosa que hablar del ahorcamiento de Cuauhtémoc, pero no lo mantuve, pero hice una verdadera exploración para saber cuál fue el motivo. Y finalmente el libro lo explica, es el de regreso al canibalismo. Cuauhtémoc decidió matar a un soldado de Michoacán para comérselo. Entonces, entrar en este sistema donde cada uno va a seguir con la idea del cautivo, lo sacrifico, lo voy a comer, eso era peligroso para Cortés. Entonces decidió suprimir a Cuauhtémoc por este motivo que no aparece en la historia verdadera, pero que aparece en muchas deposiciones en otros documentos. Entonces, en este sentido, creo que el Cortés que presentó sí es un Cortés que corresponde a la realidad histórica, pero borré dos cosas, su amor poco moderado de las mujeres y su violencia, que es la de la época. No creo que Cortés ha sido más violento que otros, al contrario. Y por ejemplo, después de la Noche Triste, y nunca más habló con Alvarado, porque lo consideró como culpable de la violencia. Y en la segunda carta de relación no mencionó su nombre, lo borra de su memoria por bárbaro. Entonces Cortés no era del lado de la violencia, pero
la violencia era de la época. Entonces, en este sentido hay que matizar un poco mi retrato, pero como es un poco intencional. Yo quiero que este Cortés que presento sea más amigable que el Cortés de los libros de texto. Entonces, no podemos aceptar un hombre culto que escribe a su hijo con una cierta vigor de pluma, etcétera, con una cierta elegancia de pensamiento. Son elementos que pertenecen realmente a Cortés. Y creo que este Cortés, no podemos ser orgullosos de este Cortés más suave que presentó. En este sentido, creo que cumplí con mi deseo. Pues se nos fue casi 1 hora y media de estar platicando contigo de una manera muy, muy agradable. Queremos agradecerte aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que hayas presentado aquí este libro, que por cierto está a la venta, y con tu firma, pues obviamente un libro con la firma del autor vale doble, así que aprovechen que están aquí y agradecer al público que nos ha seguido tanto en línea como presencial, y yo creo que nos queda la inquietud de leerlo y releerlo, porque es un libro que hay que leerlo varias veces. Muchas gracias, Cristian, gracias a la editorial y gracias al público asistente.